Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en este vídeo voy a dejaros mis impresiones acerca de dos videojuegos que se estrenaron durante las últimas horas. Se trata ni más ni menos que del Stray y del As Dusk Fall, videojuegos de los cuales ya os he hablado en el vídeo en el que repasaban los lanzamientos de esta semana, y bueno, hay alguna cosita más interesante por ahí que ver, pero que por supuesto no me ha dado todavía tiempo a disfrutarlo, como por ejemplo ese Forza Horizon 5 que ahora mismo pues estoy instalando el DLC, pero bueno, más adelante iré con él en profundidad. En este vídeo, por cierto, no voy a hacer ninguna clase de spoiler, revelación de acontecimientos en estos videojuegos que pueda destriparos la experiencia de este, ¿de acuerdo? No voy a hacer en este caso como ciertos medios de comunicación, pero dicho lo cual, y hablando de medios de comunicación, tampoco voy a hacer muchas alusiones a esa vara de medir que han tenido ciertos medios con un videojuego y con otro. Por ahí vemos que a uno le cascan un 100, a otro le cascan un 40, bueno, en fin, no han terminado de llegar esos pagos, esos anuncios que dan de comer a la prensa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de estos dos videojuegos. En el primer caso tenemos al Stray, el juego del gato, un videojuego que en este caso nos trae Annapurna, que es la incubadora que trae varios videojuegos independientes bastante interesantes y de hecho algunos de los juegos independientes más bonitos que hemos visto durante los últimos tiempos. Este Stray es precisamente, llama la atención por ese apartado visual, por esa cara del gatito, que bueno, ¿quién le hace ascos a un gatito que te pone esos ojos, verdad? Pero bueno, es un poco el atractivo de este videojuego. Y luego por otra parte tenemos a este As Dusk Fall, un videojuego que en este caso viene de Xbox Game Studios, concretamente del publishing desarrollado por Interior Night, videojuego el cual, pues al igual que el Stray, juego de presupuesto menor, no podemos considerarlo quizá pues un juego independiente básicamente porque está financiado por Microsoft en este sentido, pero bueno, juego especialmente dedicado a la narrativa, juego que tiene su foco principal enfocado a ello. Y bueno, vamos a hablar precisamente, vamos a comenzar con este videojuego As Dusk Fall. Y lo primero que quiero decir acerca de este videojuego es que es, al menos por el tiempo que yo llevo jugado, posiblemente la mejor película que he visto a lo largo de este año. Y no lo digo a mal, lo digo básicamente para que sepáis qué tipo de videojuego os vais a encontrar. El videojuego como tal es una película con ese estilo cómic, con ese estilo animado, que siempre va avanzando, salvo en determinados momentos, aunque ahora voy un poco con esa parte del análisis, pero generalmente el videojuego siempre va hacia adelante, es decir, es un videojuego que siempre va avanzando y en determinados momentos tienes que tomar una decisión o hacer una serie de movimientos con el mando, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, si no haces ninguna de esas selecciones o no haces esos movimientos que estoy comentando, pues eso se resuelve de manera azarosa, es decir, que el videojuego siempre va a seguir hacia adelante y tú tendrás que estar ahí para tomar todas y cada una de esas decisiones. Esto lo digo para que tengáis claro a lo que os enfrentáis con As Dusk Fall. Y en este caso pues os voy a decir que es un tipo de videojuego que a mí personalmente pues nunca me ha terminado de enganchar. Sí, de vez en cuando cojo un videojuego de este tipo y le doy un tiento, y también lo pongo como contexto para que sepáis desde qué prisma hago este análisis y doy este punto de vista, ¿de acuerdo? Y como digo también para que sepáis que As Dusk Fall no es el típico videojuego, ni siquiera voy a decir que ni siquiera es el típico videojuego de Telltale Games, para que os hagáis una idea, no es el típico como ha pasado con el Wolf Among Us, con videojuegos al estilo Batman y demás que hacían pues estos desarrolladores, ni siquiera tampoco pues al estilo, vamos a decir, Life is Strange. Efectivamente hay una serie de toma de decisiones y demás, pero este tiene un punto de vista bastante diferente y desde luego bastante más dinámico, lo cual juega por una parte a su favor, aunque por otra puede ser que algunos usuarios sientan algo de rechazo, pero yo veo en esto más bien una virtud que un defecto, como se pueda pensar. Y es que si un problema podemos encontrarles a videojuegos al estilo Life is Strange o incluso a los propios desarrollados por Telltale Games, es que suelen empezar muy lentos.
lentos, es decir, va todo muy despacio, tienes que pasar demasiado rato hasta que te haces un poco con lo que tienes que hacer, el tipo de controles, y luego está también el tema de la repetición de animaciones, que eso sucede mucho en esos videojuegos, es decir, que te vas moviendo por el escenario, vas viendo una cosa aquí, una cosa allá, a ver cómo avanzas hasta el siguiente paso, a ver qué es lo que tienes que hacer para poder seguir avanzando. En este videojuego no. En este videojuego no, como he dicho aquí, siempre está avanzando el videojuego, no para en ningún momento, sencillamente tomas una u otra decisión, y es ahí donde está un poco el punto. Pierdes por una parte esa libertad de movimiento, tú no mueves en ningún momento a los personajes, simplemente pues haces algún quick time event, es decir, que dicen pues ahora darle hacia arriba, darle hacia abajo, presiona el botón y tal, para superar diferentes momentos de acción. Pero si no los superas, como digo, el videojuego igualmente va a seguir avanzando, solo que tendrás una serie de consecuencias que te van a acabar pesando durante los siguientes movimientos, así que eso es precisamente lo que los distancia de un videojuego, como he mencionado, Life is Strange Telltale Games. Y como tal, esto digo que juega a su favor porque sobre todo le da mucho más dinamismo, es un videojuego que te hace estar más centrado, no es el típico videojuego que te pones a mirar el móvil y te quedas empanzurrado en un momento dado, no, salvo que le des al pausa, el videojuego no va a parar. Desde el principio el videojuego ya empieza con un ritmo bastante alto y eso es otro diferenciador que tiene con los mencionados videojuegos anteriormente, ¿de acuerdo? Que como tal, pues obviamente cada uno se marca su ritmo, obviamente uno prefiere empezar quizá de manera más lenta, pero este As Dusk Falls ya empieza con plena acción, ya desde el principio pues suceden los acontecimientos que lo desencadenan todo y te van metiendo en diferentes situaciones de tensión en las cuales el jugador no puede perder la vista de la pantalla o las consecuencias serán bastante desastrosas. Ahora vamos a entrar un poco en el apartado del tema consecuencias, pero en líneas generales, por las horas que yo llevo jugando a este videojuego, sí que puedo decir que eso que nos comentaban los diferentes análisis de prensa y demás es que la toma de decisiones ciertamente es bastante constante. A ver, no es una cada 2 segundos, pero sin embargo, digamos, no hay largos tramos de conversaciones en los que no haces absolutamente nada o un paseo para aquí, un paseo para allá. Es decir, es bastante interactivo. Es quizá lo que tenía que haber sido ese famoso experimento que, si no recuerdo mal, hizo Netflix con alguna que otra serie de manera interactiva. En este caso, pues yo creo que lo han aplicado muy bien, el videojuego tiene pues cierto dinamismo, aunque aquí, como siempre digo, entra que te gusten esta clase de videojuegos que son básicamente pues películas que van avanzando y en este caso pues mucho más que los mencionados ejemplos anteriores. Y ahora precisamente vamos con las tomas de decisiones, y es que sí, tienes un mogollón, son una auténtica barbaridad, muchas de ellas solamente tienen influencia en lo que es la siguiente animación que vas a ver, en un pequeño diálogo aquí y allá, pero generalmente siempre te vas a encontrar ese pequeño aviso puñetero arriba de cuidado que esto va a tener consecuencias, que aquí ya hay un desvío en el camino. Si eliges una cosa, no hay marcha atrás, esto avanza ya por otra línea en la que hay unas consecuencias bastante malas. Cierto es que algunas de esas consecuencias, al menos si tú ves el tablero, se pueden entre comillas corregir, es decir, es algo que puedes acabar dejando atrás, pero es un problema que vas a vivir en un momento dado. En líneas generales, yo sí me esperaba el típico juego de toma de decisiones, pero este es mucho más profundo de lo que he visto últimamente. Ya en sí, cuando vi el E3, bueno, el E3, el no E3, el Xbox más Bethesda y presentaron este videojuego, presentaron ese pequeño cuadro en el que veías todas las ramificaciones, porque esto al fin y al cabo es otra historia ramificada en este caso, en el que vas viendo pues todas las elecciones y en lo que pueden acabar desembocando. Y en este sentido pues dan muchas posibilidades, es un videojuego que sobre todo pues te va a mantener en muchísima tensión desde el principio. De hecho se parece y recuerda bastante, y eso ya lo apuntaban algunos analistas, a Breaking Bad y demás, pero en el sentido precisamente de que, bueno, no sé si conocéis la serie Breaking Bad, pero en líneas generales es como que se van acumulando un montón de malas decisiones. Si es algo que este videojuego tiene, creo que todo lo que estoy haciendo en todo momento es una mala decisión.
creo que todo va a acabar con una mala consecuencia, porque lo que tú crees en un momento dado que puede estar bien, realmente a la larga pues puede acabar afectándote. Quizá el ser demasiado pasivo en algunas situaciones para no meterte en problemas puede resultar ser un problema todavía mucho mayor a futuro, y eso es lo que te quiere enseñar este videojuego, que no te tomes cualquier problema de la misma forma, es decir, tienes que afrontar cada problema de una manera completamente distinta y por supuesto darle una evolución a tu personaje. Y bueno, pues esto se ve digamos reflejado en las consecuencias que tienes a futuro, en cómo te ven las diferentes personas en función de los actos o cosas que le hayas dicho, ¿de acuerdo? Y no solo vas a vivir la historia de un personaje, vas a vivir la historia de varios de ellos, vas a vivirla desde su punto de vista, y de hecho te van a poner en contexto de manera recurrente, es decir, en varios momentos te vas a encontrar con algún que otro pequeño flash aquí y allá para ver de dónde viene todo lo que está sucediendo. Y bueno, puede ser más o menos cómodo a nivel narrativo y demás. Yo por el momento me estoy enterando de básicamente todo. No es una historia especialmente complicada, aunque sí tiene momentos bastante duros. Es una historia que como tal tenéis que esperaros drama por todas partes, sencillamente podéis volcarlo hacia un lado u otro. Y a partir de este punto particular voy a hablaros del Stray, del juego del gatito, juego que como digo nos trae Annapurna, y en este caso sobre todo ha destacado este videojuego por ese apartado gráfico que está pues un poco por encima de lo habitual en esta clase de videojuegos. Es decir, los juegos independientes no suelen destacar por tener un alto apartado gráfico, suele destacar por otra serie de cosas como la originalidad, mecánicas innovadoras, etcétera, etcétera. Se suelen arriesgar en otro tipo de movidas, ¿de acuerdo? Este Stray sobre todo pues ha destacado por eso, por tener un apartado visual que va un poco más allá de la media. Hay videojuegos independientes que tienen gráficos impresionantes, incluso algunos mucho mejores que ciertos títulos supuestamente AAA, que los dejan bastante en pañales, pero el caso de este Stray sobre todo va hacia ese lado en particular. Pero claro, se ha aprovechado tanto lo gráfico como lo que es lo jugable y sobre todo el nivel de innovación que suelen tener los juegos independientes. Aquí va un poco mi impresión acerca de ello. Y es que sí, el videojuego se ambienta pues en una ciudad futurista, en este caso pues diferenciada en diferentes secciones, desde unos suburbios hasta el centro de la ciudad, y bueno, pues no voy a entrar tampoco en muchos detalles aparte de eso, pero vamos a ver un mundo en este caso de estilo cyberpunk con muchos androides para arriba y para abajo, el cual pues va a tener una sensación de estar bastante devastado, es decir, va a dar una sensación de ser un mundo completamente alejado de la civilización. Y como tal, pues os digo que en el apartado artístico visual el juego está incluso mejor de lo que esperaba, no por nada, porque coge ciertos estilos con toques orientales y demás, y bueno, a mí ese rollo la verdad que me gusta bastante, y también esa ambientación oscura, tétrica, que no sabes si te da mal rollo o a veces no sabes si te da ternura, porque los androides que ves a lo largo del videojuego pues no sé, te dejan una sensación como triste a la vez que simpática, no sé, es una sensación bastante extraña la cual se han trabajado bastante. Y en este punto quiero hablar de la jugabilidad y os invito a que este par de minutitos por lo menos lo escuchéis en condiciones y no saquéis conclusiones precipitadas, porque es bastante delicado de explicar, ¿de acuerdo? Bien. Aquí los juegos independientes he comentado precisamente que si por algo se suelen distanciar de otro tipo de videojuegos AA, AAA, es porque son un poco más raros en lo jugable. Y no lo digo ni para bien ni para mal, sencillamente que no son lo habitual, ¿vale? Y eso pues los AA, los AAA no lo hacen porque ellos van a la fórmula del éxito, van a lo que saben que funciona, a lo que saben que va a vender y a lo que es familiar para los jugadores. Y por eso digo que los independientes suelen ser más raros, porque no es lo típico, como quien dice, será mejor o peor, pero ahí queda la cosa. Este Stray precisamente no cumple con esa regla de los juegos independientes, es decir, no es raro en mecánicas jugables, no arriesga en ese punto, va un poco a mecánicas de videojuegos más comerciales. En ese aspecto podemos hacer un símil comparativo con el Kena, que es un videojuego que a mí me gustó, pero que en ese punto no arriesgaba, sobre todo tenía pues un enfoque visual técnico muy bonito, un enfoque que se acercaba más a ese típico videojuego de altas producciones, pero que en ese apartado jugable, digamos, son mecánicas que hemos visto en bastantes videojuegos, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco lo que pasa con este Stray, no aporta ese factor novedad. Para algunos esto será más positivo, para otros esto será más negativo.
En líneas generales os vais a encontrar con un videojuego muy enfocado pues a esa exploración de coleccionables aquí y allá. No es tan lineal este videojuego como me esperaba, y esto lo digo para bastante bien. Pensaba que esto era un pasillo para adelante y fuera, hay momentos que son así, pero en general te da cierto nivel de libertad barra exploración, aunque cierto es también que no hay demasiadas quests y demás o coleccionables que hacer en este caso. Los hay por supuesto, pero tampoco te van a llevar mucho tiempo. Sí que es verdad que tienes un par de zonas bastante amplias donde tienes más espacio de exploración. Ya si entramos un poco más en lo que toca el apartado desarrollo de videojuegos, sí que es verdad que el juego transcurre en un ritmo bastante lento. Ojo, estoy diciendo lento, no estoy diciendo aburrido. Yo personalmente no me he aburrido con este videojuego, tampoco es que sea especialmente largo, ahora voy con ese tema, pero sí que el videojuego como tal te da pues ciertas zonas de plataformeo, exploración, pero todo en un ritmo bastante pausadete. En este aspecto, digamos, no vas a tener grandes momentos de acción, salvo algunas situaciones aisladas a mediados del juego, con ciertos bichitos que te van a hacer la vida imposible, y especialmente en algún momento del tramo final. Fuera de eso, sobre todo es un juego enfocado a la resolución de algunos puzzles y un plataformeo que como tal no supone demasiado riesgo, porque realmente el plataformeo consiste básicamente en darle al botón cuando veas a dónde te quieras subir. Digamos que no vas a tener caídas ni te vas a matar demasiadas veces. Eso sobre todo es en algunos enfrentamientos en particular. En resumidas cuentas, también tengo que decir que el juego es muy fácil, precisamente por todo esto que estamos comentando, porque es un concepto de juego que no está tan enfocado en la repetición o en morir demasiadas veces. La resolución de puzzles no tiene tampoco demasiado que comerte la cabeza, así que en ese sentido es un juego, digamos, asequible o accesible para todo el mundo. Y en este aspecto tengo que decir que la duración del videojuego, que en este caso sí me lo he podido pasar, es bastante cortito. Me ha durado pues alrededor de unas 4 horas y 20 y tantos minutos, no sé la duración exacta en este caso, pero más o menos unas 4 horas y 20 minutos haciendo pues alguna quest secundaria, en este caso una recolección de partituras musicales y alguna cosita más que ha habido por aquí y por allá, ¿de acuerdo? Como tal, pues es una experiencia, sobre todo muy visual, sobre todo una experiencia asequible, enfocada a todo lo que os he comentado. No es un videojuego que os vaya a dar quizá demasiada repetición o incluso segundas vueltas en este caso, salvo que seáis aficionados a la colección de logros, trofeos, lo que toque por supuesto en cada caso. En ambos casos los videojuegos yo creo que han cumplido con lo que prometían, tanto uno como otro a mí personalmente me han gustado. He apuntillado en este caso que el Stray, que aunque me lo haya pasado no quiero dejar un veredicto final, básicamente porque lo tengo en caliente y quiero dejarlo posar un poco. Es un videojuego que quizá no arriesga tanto, es un poco más convencional, y en el caso de As Dusk Fall, aunque sea un juego accesible para todo el público, incluso para el que nunca ha jugado videojuegos, puede resultar un poquito más raro o menos atractivo por el aspecto visual y demás, pero en ambos casos se trata de videojuegos que están muy accesibles, ya que los tenéis disponibles en los respectivos servicios Game Pass y PlayStation Plus, ¿de acuerdo? Si no tenéis estas plataformas, si tenéis PC, pues de hecho los tenéis muy baratos a la venta, y también están muy baratos también en consola a través de la compra digital. Pero bueno, dicho lo cual, os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras impresiones. Si habéis jugado estos videojuegos, os pediría que por favor pusieseis la palabra spoiler bien en grande, por si acaso alguno de los que pasan por este vídeo no los han jugado y no se lleven ninguna sorpresa. Pero bueno, todo eso, como digo, en la caja de comentarios como siempre, links en la descripción, y os invito también como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.